Capítulo 13. El féretro. Durante mi ausencia, mi padre había alcanzado el eslabón más alto en la orden. En los casi 4 años que había pasado con Saint Germain, también yo había avanzado un buen trecho con la ayuda de mi maestro. Había superado los niveles 4º, 5º y 6º y había empezado con los estudios de un adeptus exemptus. Me había familiarizado con diferentes tipos de magia y con la cábala. Había llevado a cabo ejercicios de yoga indios y tibetanos, y me habían sido reveladas las secretas sutras que en su época todavía representaban para un blanco tesoros espirituales inaccesibles y sin descubrir. En noviembre de 1784 recibimos una invitación especial para acudir a Rothenburg, sin que la fecha coincidiera con los habituales encuentros mensuales. Para entonces, ya hacía una semana que Saint Germain no había vuelto a visitarnos. La conversación que habíamos mantenido en nuestro último encuentro superaba a todas las mantenidas hasta entonces en profundidad e intimidad, y se grabó en mi interior saturada de extrañas premoniciones. Durante el tiempo que duró, tomé nota de un largo y amplio programa de trabajo y recibí instrucciones que me servirían para trabajar los próximos años. Percibí la despedida en sus palabras, pero al mismo tiempo la prohibición de mencionar el tema. Sabía que las manifestaciones de sentimientos y de afecto no podían retenerlo, a él, que ya era libre, y que tampoco serían propias de un discípulo suyo. Para nosotros la separación, el cambio, la distancia, no eran más que ofuscación, válidos para la materia y la persona que está atada a ella, y a la que ésta la somete a prueba de forma dolorosa. Pero Saint Germain seguía siendo la cabeza de la orden y mi maestro, sin que importara a dónde se hubiera ido al desaparecer físicamente de delante de mis ojos. Karl von Hessen se había convertido en uno de los pilares de la orden, y su castillo en un centro mágico no solo por su infatigable interés por las ciencias ocultas, sino también gracias a sus cualidades espirituales, en verdad sobresalientes, y a su actitud ética. Se contaba entre los hombres más instruidos de su época, y era lo bastante inteligente como para darse cuenta de las ventajas de su posición. No quería ocupar puestos destacados, y más bien se hacía a un lado, modesto y satisfecho, sin obstruir el camino a su numerosa y poderosa parentela en sus derechos de gobierno. Se alegraba de no tener que estar en el punto de mira de cualquiera de los intereses familiares o políticos, y agradecía a su ilustre destino que le permitiera poner en consonancia los deseos de los príncipes reinantes y los suyos propios en cuanto a su forma de vida tranquila, retirada y ensimismada. A su hijo, Víctor Amadeus, nacido en 1779, pudo darle aquella educación que él consideraba correcta. Es decir, no lo educó para que fuera miembro de una casta privilegiada que se esfuerza por conseguir bienes y distinciones terrenales, sino como un obediente novicio del espíritu. Cuando a última hora de la tarde nuestro carruaje entró en el amplio patio anterior empedrado de Rothenburg, constaté con asombro que en el gran portal de la entrada ondeaba una bandera larga y negra. Miré hacia arriba. El estandarte de la torre colgaba a media asta, y los criados, que se apresuraron a salir a nuestro encuentro, iban de luto. Sentí despertar en mí un desagradable y grave sentimiento, pero cuando me dirigí a uno de los criados para preguntar, sentí la mano de mi padre sobre mi hombro. Su rostro estaba tranquilo y contenido, y me hizo una señal que me ordenaba guardar silencio. Subimos por la larga escalera. El destello de los altos espejos, que siempre relucían plateados, estaba ahora apagado por los crespones de luto. También los grandes ramos de flores que había en los enormes jarrones orientales estaban enlutados. Avanzamos por el solemne
y resonante silencio de la gran biblioteca y entramos en la sala de la orden. Lo primero que atrajo mi mirada fue el féretro que había en medio de la sala, cubierto por un paño negro. Sobre la lisa, pesada y oscura tela destacaba una única y preciosa rosa dorada, cincelada a la luz de 4 cirios del grosor de un brazo y de la altura de un hombre, por cuyo tronco resbalaban lágrimas de cera. El féretro reposaba sobre un estrado al que se accedía por 7 escalones. Aparte de los 4 cirios del catafalco, ardían en la sala, bajo cada uno de los 7 frescos que había en los muros, otros 7 cirios dispuestos en candelabros de pared. Los 7 frescos, de profundos y vivos colores, eran obra de Saint Germain y desprendían un resplandor que parecía proceder de una misteriosa fuente de luz. El rojo era como el color de Borgoña, en una botella de cristal puesta al trasluz sobre el fuego, y el verde se parecía al resplandor que tiene el sol de primavera cuando atraviesa el tierno follaje primaveral. El primer fresco representaba una prueba cerrada y sellada, que un ángel intentaba abrir. En el borde inferior del cuadro brillaba una inscripción en letras doradas: Signatur ne perdatur. En el segundo cuadro sonreía desde el mar una isla verde sumida en el embriagador juego de luces de la salida del sol. La luz roja jaspeada del amanecer ya había ardido, pero en el cielo todavía se podían ver las estrellas frías, puras y apagadas, y la inscripción del cuadro decía: Aurora ab lacrimis. El tercer cuadro era una representación muy artística y cincelada de los 12 signos del zodiaco, con el sol situado en el signo de Virgo. Se podía leer: Iam mitius ardet. En el cuarto se veían numerosos animales, leones, corderos, águilas y murciélagos calentándose a la luz del sol. El texto rezaba: Non possetibus offert. En el quinto aparecían representados 2 instrumentos de cuerda tocados por una mano delicada y espiritual. La inscripción: Unam tetigisse satest. En el sexto cuadro, la paloma de Noé aleteaba sobre un fondo de cielo diáfano, por encima de una vertiginosa lejanía de violetas masas de agua, llevando una rama de olivo en el pico. Decía: Emergere nuntiat orben. En el séptimo, un pájaro volaba jubiloso tras haber escapado de la trampa de una red. Se podía leer: Ad sidera sursum. En el estrado, detrás del catafalco, se erguían 3 figuras en actitud de espera. En el centro, Saint Germain, ataviado con una larga y blanca mortaja, se hallaba flanqueado por Karl von Hersen y por otra persona a la que yo no conocía, aunque su figura me resultaba de algún modo familiar, alto y musculoso. Su color de piel hacía pensar en un origen italiano: ojos marrones e inteligentes, frente abombada, una fina nariz aguileña y labios delgados que expresaban un hálito de resignación, por lo que, al cabo de unos breves instantes, la sorprendente semejanza que mostraba con Giuseppe Balsamo me dio la certeza de que no podía ser otro que el conde Cagliostro. Ambos habían nacido bajo el mismo signo, Géminis, pero entre ellos había una diferencia de desarrollo de varios siglos. El carácter preclaro de Cagliostro, penetrado de un depurado espíritu, era una imagen tardía y utópica de Giuseppe Balsamo, que pasaba por la vida todavía poseído por tenebrosos poderes, consumido por la pasión e ignorante. Pero en lo que se refiere a la existencia de ambos, de alguna forma debían estar emparentados, incluso con un parentesco de sangre, como lo indicaba no solo su lugar de origen común y su semejanza física, sino también la estremecedora y excitante complicidad de su destino terrenal. Más tarde me enteré de que Balsamo era hijo natural de un tío de Cagliostro,
nacido de una relación con una campesina siciliana. En las cabañas de los campesinos abundaban los hijos ilegítimos de ese hombre ardiente y entregado a los vicios, de los que él no sabía nada y tampoco se ocupaba de ellos, igual que un gato en celo dominado por el instinto de reproducción, que en sus salidas nocturnas de primavera fertiliza todas las gatas de los contornos una tras otra. Bálsamo no podía contar ni con su legitimación, ni con educación o ayuda, y debía salir adelante solo, enfrentándose a su candente, amargo y público secreto en la altanera proximidad del castillo, para salir de su entorno campesino. Es fácil imaginar con qué fuerza el odio rebelde y envidioso de Bálsamo se convirtió en una fuerte y apasionada personalidad. Y también comprensible la razón por la cual eligió precisamente el nombre de Cagliostro, con todo el nimbo en el que iba envuelto, para apropiarse de él. No había nada en este mundo que él odiara más y al mismo tiempo deseara con más pasión que ese nombre, que en su opinión le correspondía, y por cuya culpa tuvo que sufrir la mayoría de las humillaciones. Por culpa de ese nombre no era ni una cosa ni otra, no pertenecía a ninguna casta, ni a los campesinos ni a los señores, solo era un paria sin raíces. Y en ese momento comprendí por qué durante la conversación con Saint-Germain mostró tanta inseguridad, tanta vergüenza mordaz, y por qué mostraba un comportamiento tan presuntuoso. La figura alta y encorvada de Karl von Hessen y su rostro barbudo permanecían serios y solemnes, mientras que el rostro de Saint-Germain se parecía al de un jerifante meditabundo, un rostro que el mundo no conocía. Mi padre apartó una cortina de un palco lateral que había al mismo nivel del suelo y me indicó las sillas. En el fondo del palco resplandecían los 3 teclados de un órgano. Entramos y nos sentamos. A un lado de la sala se movían las cortinas, ahora corridas, de los palcos que había en los diferentes pisos. Todos estaban llenos de la presencia muda de algunos seres. Saint-Germain subió los 7 escalones y se colocó a la cabecera del féretro. Los cirios rodearon su figura amortajada de una pálida nebulosa dorada. Su rostro serio estaba iluminado por la concentración, la experiencia y el conocimiento. «Amigos míos, compañeros míos de la hermandad secreta». Su voz serena, cadenciosa, llenó la gran sala, que estaba sumida en una profunda y silenciosa expectación. He llegado al fin de mi misión. He percibido la llamada. Ha llegado el momento en el que el mundo anuncie mi muerte. He puesto en marcha nuestra obra. De las fuentes selladas y secretas brota el agua. Proteged la fuente. Voy a nombrar a mi sucesor como cabeza visible de la orden. Sin embargo, el acto de mi muerte no significa todavía que yo abandone de forma definitiva el desdichado suelo de Occidente. Esto solo sucederá después de que se produzcan determinados acontecimientos. Oiréis hablar de mi reaparición, y antes de que me vaya para siempre de vuestro lado, mi último saludo también os llegará. Visitaré de uno en uno a todos aquellos a quienes tengo algo que decir. Antes de emprender mi camino hacia Oriente, os dejaré las 11 reglas de la Orden, las 6 obligaciones de los miembros de la Orden y los 16 signos de identificación secretos de los cofrades. Estas 36 fórmulas son el fundamento sobre el que descansa nuestra obra y sobre las que resistirá las tormentas más violentas. Las 11 reglas dicen: debes amar a Dios sobre todas las cosas. Dedica tu tiempo a tu propio desarrollo espiritual. Sé del todo desinteresado. Sé sobrio, sumiso, aplicado y silencioso. Reconoce la procedencia de los metales que se encuentran en ti. Protégete de mentirosos y charlatanes. Pasa tu vida en una constante veneración de los bienes más elevados.
Antes de intentar la práctica, aprende la teoría. Haz el bien a todos los seres. Lee los antiguos libros de la sabiduría. Intenta comprender su sentido oculto. Las 6 obligaciones. Alivia el sufrimiento y cura a los enfermos sin pedir nada a cambio. Adáptate a las costumbres del país en que vives. Reúnete con tus hermanos en la hermandad secreta una vez al año en un lugar determinado. Elige a tu sucesor. Las letras R-C son el símbolo de la hermandad. Debes mantener en secreto la existencia de la hermandad durante 100 años a partir de su fundación. Los 16 signos de identificación. El miembro de la orden es paciente. El miembro de la orden tiene buen corazón. No conoce la envidia. No se pavonea de su rango ni de sus acciones. No es soberbio. No es disoluto. No está ansioso de fama. No se deja provocar. No piensa mal de los demás. Ama la justicia. Ama la verdad. Puede callar. Cree en lo que sabe. Su esperanza es fuerte. Los sufrimientos no pueden vencerlo. Siempre será un miembro de la hermandad. Una vez se hubo apagado el eco de estas palabras, reinó un profundo silencio, como un gran velo invisible. Por los cirios resbalaban gruesas gotas de cera, como gotas de sudor. Luego se oyeron unos pasos. Karl von Hessen y Cagliostro se apresuraron a aproximarse desde las profundidades de su palco. Caminaron hacia el féretro, levantaron la tapa y se hicieron visibles los encajes blancos como la nieve de la mortaja. Saint-Germain se metió dentro y se echó de espaldas, a la vez que cruzaba las manos sobre el pecho. Sus ojos todavía estaban abiertos, pero por su rostro se extendía ya la serena e indescifrable sonrisa de los muertos. Cagliostro extendió la mortaja sobre él. Volvieron a colocar de nuevo la tapa del féretro y la clavetearon. El ruido de los martillazos penetró, desafiante e inquietante, en el paralizador silencio que reinaba en la sala. De pronto aparecieron en el círculo de luz que rodeaba el féretro varias figuras vestidas con túnicas oscuras y lo levantaron sobre sus hombros. «Ve, Cornelius», me susurró mi padre, «coge un cirio y sigue al cortejo». Él se sentó al órgano. Cuando cogí el cirio, empezaron a sonar las graves notas del órgano, cuyo sonido nos siguió a través de las puertas abiertas. Nos acompañó como el brillo plateado de la luna, pero no eran notas de duelo, sino notas de resurrección, de la profunda y misteriosa alegría del conocimiento. Sentí como se unían a nosotros más y más gentes. Se oía el ligero rumor de numerosos pies que se arrastraban, su deslizarse precavido y solemne. No vi ningún rostro ni me volví, pero la enorme corriente de pertenencia de una fuerte comunidad fundida en uno me estremeció. Avanzamos por un largo pasillo y llegamos finalmente a la capilla. El sonido del órgano ahora solo se oía como un eco lejano, y luego se apagó, para caer de nuevo sobre nosotros, una vez abierta la sepultura, con fuerzas renovadas, desde el estrado de la capilla. Mi padre había compuesto la obra para esta ocasión, y nunca más volvió a tocarla. El féretro descansaba por fin en el profundo lecho de piedra de la cripta. La procesión abandonó poco a poco el lugar. Saint-Germain se quedó solo en su féretro. La puerta de madera, con incrustaciones de hierro de la cripta, se cerró sin ruido, y Karl von Hessen aseguró su cierre con el sello con el estandarte, sobre el que brillaban las letras R.C. Regresamos de nuevo a la gran sala en penumbra. Las figuras silenciosas, vestidas de oscuro, fueron desapareciendo detrás de las cortinas de los palcos. También yo entré en el nuestro,
donde mi padre, ya vestido, me estaba esperando. Salimos por la pequeña y estrecha puerta lateral, y cuando nuestro carruaje ya se hallaba fuera de los muros del castillo de Rothenburg, nos adelantaron a toda prisa 3 mensajeros con la noticia. El conde de Saint-Germain, el mago, el mayor adivino de Europa, amigo de emperadores, reyes, poetas y gente instruida, ha muerto. Murió en el castillo de Karl Emanuel von Hessen, en Rothenburg, provincia de Kassel, donde el 7 de septiembre de 1784 fue enterrado para su descanso eterno.